Así entonces nos quedábamos en la sesión anterior en que estábamos entendiendo los pueblos y las comunidades. No es lo mismo que los municipios. Es decir, Donato Guerra, por ejemplo, tiene Pueblo Mazahua en estas comunidades que están ahí separadas. Y Pueblo Mazahua también tenemos en Atlacomulco, miren, en la mayoría de las comunidades, porque en otra comunidad llamada San Martín de los Manantiales está catalogada como Pueblo Otomí en Atlacomulco. Con esto entonces ya entendemos a qué se refiere con pueblos y comunidades. Regresemos al decreto. Estamos en que se reconoce a los pueblos y comunidades indígenas como sujetos de derecho público. Recuerden, estas cuatro palabras hay que tatuárnoslas para repetirlas en las comunidades. Que cualquier niño indígena y niña indígena y adolescentes indígenas y jóvenes indígenas digan, yo ya soy sujeto de derecho público. Bueno, no yo, sino mi comunidad ya es sujeto de derecho público, o sea, ya debe recibir directamente los recursos, porque ser sujeto de derecho público significa que tienen personalidad jurídica y patrimonio propio. Cada estado tiene personalidad jurídica y patrimonio propio. Cada municipio tiene personalidad jurídica y patrimonio propio. Y ahora cada comunidad indígena, pueblo indígena, tiene personalidad jurídica y patrimonio propio. ¿Nos va a llevar tiempo organizar esto? Claro, claro que nos va a llevar tiempo. No crean que cuando se delimitó un estado, con eso ya al otro día todo el mundo entendía que era parte del Estado de México o parte del Estado de Michoacán. No, todavía había cuestiones de que no sabían de qué estado eran. Y todavía hay lugares que eso se vive. Es poco a poco. ¿Cómo se van a descargar los recursos que se van a recibir de manera directa? Ya lo explicó la doctora Claudia Sheinbaum. Para esto vamos a recordar un poquito esta sesión, que también tenemos este documento público. Cualquier persona va a poder acceder a este documento en donde explicaron cómo es que este recurso, que por primera vez en la historia de nuestro país va a llegar directo a las comunidades indígenas, se va a aterrizar. Va a llegar recursos directos, lo dijo la doctora Claudia. Y en este documento, al tocar las letras azules, vas a poder ir a al segundo exacto en el video donde se dijo lo que esté en el documento. Vamos a ver si alcanza el internet para poder verlo y escuchar. Que parece que no, como que está un poquito deficiente mi señal de internet. Bueno, vamos a ver si jala. Mientras vamos a seguir viendo el documento. Dicho Ahí está. nuestra presidenta, esto tiene ahora una base constitucional, pues como ustedes saben, ahora se ha reconocido en nuestra constitución a los pueblos y comunidades indígenas como sujetos de derecho público con personalidad jurídica y patrimonio propio. Y justamente cuando se habla del patrimonio, tenemos que tocar el tema de los recursos y por eso en el apartado B de este artículo segundo de la Constitución mexicana se establece la obligación del Estado de determinar mediante normas y criterios compensatorios, equitativos, justos y proporcionales las asignaciones presupuestales para los pueblos y comunidades indígenas que serán administrados directamente por estos. Y Ok, ya llegaremos a esa parte del decreto, pero ya lo dijo ahí Adolfo Regino. Será directamente administrado por estos recursos por los pueblos indígenas. Por ahí me enteré de una, no voy a decir nombre, pero un coordinador, y del INPI incluso, que como que no entiende la ley y quiso un presupuesto dirigirlo a lo que ella se le antojó, a lo que la persona se le antojó, no dejemos ni ella ni él. Iba para una situación, iba específicamente para un tipo de actividad, pero se le hizo fácil decir, no, vamos a aplicarlo en esto. No es tan fácil. No hay que torcer las leyes a modo jamás. Hay que respetar la ley. Eso es vivir en un estado de derecho. No es lo mismo que hacer un alineamiento presidencial. No, la ley se debe respetar.
Si un presidente dice algo que está fuera de la ley, no hay por qué obedecerlo. Pasó con Morena. En Morena, yo creo que como en todos los partidos de hecho, su estatuto decía una cosa, pero el presidente de Morena estatal, en la mayoría de los estados, igual siento pasó con el PRI, con Alito Moreno, hicieron otra. No respetan su propio estatuto. ¿A quién hay que hacerle caso? ¿Al personaje o a la ley? A la ley. Eso es vivir en un estado de derecho. La ley ha costado sangre de héroes nacionales. Es la ley lo que ha costado sangre. No hay que serle leal a un personaje, no hay que mantener la línea hacia un personaje, no. Debemos hacer valer la ley. Quitémonos ese concepto de líneas y lealtades. Hay que ser legalmente correctos. Eso es lo mejor. Y ya en base a la legalidad, en este documento que también vamos a hacer público, está cómo se va a hacer para transferir los recursos directos a las comunidades. Lo dijeron en la mañanera. Fíjense, va a haber recurso para 8 ramos: agua potable, alcantarillado, drenaje y letrinas, urbanización, electrificación rural y de colonias pobres, infraestructura básica del sector educativo, infraestructura básica del sector salud, mejoramiento de vivienda. ¿Y cómo va a bajar estos miles de millones de pesos? Que por primera vez en la historia del país va a ser directo y que va a ser la mayor descarga de recursos para comunidades indígenas en la historia del país. Acuérdese, Toluca, cuando les dije de las tandas del bienestar, que les dije, si no se organizan, las van a manipular servidores de la nación traidores, directores regionales traidores, nada más para sus estructuras, y no se va a hacer como lo quieren en el sistema nacional, en el plan nacional. Igual puede pasar con las comunidades indígenas. Hay un plan nacional muy bien estructurado para todos estos miles de millones de pesos que por primera vez se van a aterrizar a las comunidades. ¿A cuántas comunidades indígenas? También lo dijeron. Aquí está. A 32,625 localidades indígenas y 400 localidades afroamericanas. Si no están organizadas las comunidades indígenas, por manipulación de los abusivos, se van a transar y corromper mucho dinero. Este video especialmente yo opinaría que lo divulguen a todas partes, porque hay que organizar a las comunidades. No se puede ser un líder de verbo en grupos de WhatsApp. Hay que salir a las comunidades a organizarlos. Ya fuimos en campaña para ganar. Hay que regresar a seguir organizándonos. Somos partido, movimiento. Bueno, todavía no me afilo a Morena. Todavía no sé si me voy a afiliar. Pero me gusta cómo lo dice el estatuto: partido, movimiento. En tiempos electorales somos partido. En tiempos no electorales somos movimiento. Ya lo dijo Carolina Rangel, la secretaria. Ya lo dijo Luisa María Alcalde. Ya lo dijo Andrés Manuel López Beltrán. Hay que hacer el movimiento este tiempo que no hay elecciones. Hay que seguir haciendo asambleas donde se determinarán 2 comités: un comité de administración y ejecución, que es el que va a recibir el dinero directamente en una cuenta de banco, y un comité de vigilancia. En El Oro, en Jilotepec y otros municipios, me acabé encontrando que al comité de vigilancia no lo dejaron vigilar. El servidor de la nación les dijo que no había acceso a las carpetas. Y luego el comité de administración y ejecución los hicieron a modo y dejaron que les impusieran a la empresa. Y les dijeron que eso de que la comunidad podía hacer la obra no era cierto. Ya en la mañanera dijeron que sí se puede hacer así. Y en este documento van a encontrar todo el resumen para que si algún servidor o servidora de la nación se quiere pasar de vivo, si un jefe supremo se quiere pasar de vivo, muéstrenle el video donde la presidenta y el equipo nacional dice cómo se tienen que hacer las cosas. Pero no lo dicen de capricho, lo dicen en base a la ley. Vamos a seguir estudiando el decreto. Se reconoce, entonces ya dijimos, a los pueblos indígenas como sujetos de derecho público. Palabritas que hay que tatuarnos para que sobre todo las nuevas generaciones se la aprendan de memoria. Sujeto de derecho público. Ya dije ayer y en el inicio de este video qué significa. Ya lo dijo el presidente también. Inciso A, decidir conforme a sus sistemas normativos y de acuerdo a la Constitución sus formas internas de gobierno.
No dice que les impongan un jefe supremo. Si tienen como proceso, como sistema normativo, vamos a pensar en una comunidad para ponerlo en terreno práctico. Vamos a pensar en el Rincón de la Candelaria en Atlacomulco. Cayó hacia al azar, no lo escogí, así cayó. ¿Sí? O vamos al Oro, en el Gigante, que es Pueblo Mazahua. Si alguien le manda este video a los del Gigante, qué bueno. Si ellos tienen como sistema normativo aceptar a un jefe supremo que les llegue de fuera, así se queda, así lo decidieron ellos. Si tienen como sistema normativo hacer una asamblea y entre ellos decidir sus autoridades tradicionales, su comité, por ejemplo, de organización, así se queda, así lo decidieron ellos. Porque todo eso ya está respaldado en la Constitución, no se salen de la Constitución. Y es su forma interna de gobierno, de convivencia, de organización social, económica, política y cultural. Entonces, dice que se reconoce, inciso A, decidir conforme a sus sistemas normativos y de acuerdo a esta Constitución sus formas internas de gobierno, convivencia y de organización social, económica, política y cultural. Es decir, ejemplo, hay comunidades indígenas donde eligen a mano alzada a los mayordomos. Ya es un sistema muy, ¿cómo decirlo? Muy relacionado al sistema de la Iglesia Católica, pero así es ahí. Y lo eligen a mano alzada a sus mayordomos y a los fiscales también, a mano alzada. Y ha habido comunidades donde incluso el sacerdote no domina a los fiscales ni al mayordomo, sino que hay comunicación de que hay que prepararnos para tal fiesta, hay que organizar tales actividades y los mayordomos y los fiscales se organizan, pero fueron elegidos a mano alzada. Eso les hace sentir que no son un pelele de alguien, sino que es un sistema de representación. Hay lugares donde no aceptan al mayordomo, un fiscal de la Iglesia Católica, tienen sus propias figuras de organización política. Una cosa es la organización social. Yo no conozco comunidad indígena que socialmente se dividan en clase alta, media y pobre. Ninguna comunidad indígena conozco así. Pero sí tienen sus estructuras sociales. Ejemplo de la organización económica. Si tienen su mercado de trueque, en lugar de intercambio económico es de trueque. Ahí está su sistema económico. Un ejemplo. Hay más. Política, lo que mencioné. Quienes configuran un ordenamiento para mantener la moral, las buenas costumbres. Mayordomo fiscales en unas comunidades, en otras no lo será, en otras tienen otros nombres. Y cultural, ya habla de sus fiestas patronales, sus tradiciones, etcétera. Entonces, tienen derecho a decidir, conforme a sus sistemas normativos y de acuerdo a la Constitución, sus formas internas de gobierno, de convivencia, de organización social, económica, política y cultural. No conozco comunidad indígena que en su forma interna de convivencia diga que todos van a andar drogados en la calle. Al contrario, las formas internas de convivencia indígena son de respeto, de que llego a la casa de los tatas, de los abuelos y me quito el sombrero, y de que saludo de beso en la mano, o de que no hablo si están hablando los mayores. Son normas internas de convivencia de cada pueblo indígena, totalmente respetado y ahora desde la Constitución validado. ¿Hasta dónde llega esto? Aplicar y desarrollar sus propios sistemas normativos en la regulación y solución de conflictos internos, sujetándose a los principios generales de esta Constitución. Esto es muy importante. Falleció una persona, como costumbre para solución de conflictos internos, se juntan ancianos de la comunidad y escuchan la última voluntad de quien fallece. Lo pasaron a una hoja en cuaderno con pluma
pero resulta que no se lo querían hacer válido en el sistema normal neoliberal que no respetaba a los pueblos indígenas y les cobraban más de 100,000 pesos por la regularización. Una autoridad indígena, sabiéndose las normatividades nacionales e internacionales, bueno, sí lo voy a decir, hubo un diputado que según le iba a echar la mano a esta señora y de más de 100,000 pesos, lo más que lograba era que un abogado le cobrara solo 70,000 pesos, según por echarle la mano. Gracias a conocer la normatividad, una autoridad indígena lo resolvió sin cobrarle ni un solo peso, porque sabe hacer los documentos y darle las validaciones nacionales e internacionales. Le ahorró más de 70,000 pesos que le hubiera sangrado un abogado. Así de importante es este número 2 romano del inciso A, porque tienen derecho a aplicar y desarrollar sus propios sistemas normativos en la regulación y solución de los conflictos internos. Y cuando ve un video, este video, un abogado va a decir, no, ese Fausto está diciendo pura babosada, ¿cómo le van a creer eso? Yo lo vi, nadie me lo contó, yo vi que así se solucionó. Y cuando quieran les presento a la persona que sabe hacer esas documentaciones para que eso, por defender el derecho indígena, esta persona estuvo en la cárcel, fue amedrentada en tiempos de Calderón, en tiempos de Peña Nieto, en tiempos de Vicente Fox, porque es un verdadero luchador social, un verdadero dirigente indígena. Y él les puede enseñar a hacer todo eso. No Fausto, Fausto solo es un mensajero. Y cuando quieran hacemos una asamblea y les traigo y les presento a esta persona que les va a enseñar cómo aplicar la ley. Bien, ya son 18 minutos de esta sesión, continuamos mañana. Vamos a terminar esta fracción 2, sujetándose a los principios generales de esta Constitución, respetando las garantías individuales, los derechos humanos y de manera relevante la dignidad integral de las mujeres. La ley establecerá los casos y procedimientos de validación por los jueces o tribunales correspondientes. Al final no se salen del marco normativo y legal. La jurisdicción indígena se ejercerá por las autoridades comunitarias de acuerdo con los sistemas normativos de los pueblos y comunidades indígenas, dentro del marco del orden jurídico vigente en los términos de esta Constitución y leyes aplicables. 3. Elegir de acuerdo con sus sistemas normativos a las autoridades o representantes para el ejercicio de sus formas propias de gobierno interno, garantizando que las mujeres y los hombres indígenas disfrutarán y ejercerán su derecho de votar y ser votados en condiciones de igualdad, así como acceder y desempeñar a los cargos públicos y de elección popular para los que hayan sido electos o designados en un marco que respete el pacto federal, la soberanía de los estados y la autonomía de la Ciudad de México. Esto es importantísimo, porque con todo el poder que tiene una autoridad indígena, yo le pregunté una vez a varios líderes indígenas, le decía, si ustedes pueden acabar haciendo lo mismo que hace un presidente municipal o un gobernador, ¿qué les impide hacer su propio país interno? Digo, y esto ya es real. Las autonomías indígenas de Michoacán, como Xerán, Michoacán, no reconocen al gobierno de la República como el presidente. Bueno, ahora sí. La verdad es que cuando era Peña Nieto no. O bueno, creo que todavía están discutiendo eso, ¿eh? La verdad es que no me quedé ya en últimas fechas. Y hay autonomías indígenas que deciden desconocer al presidente municipal. ¿Por qué? Porque ha sido un hijo de la fregada que los ha mandado golpear, los ha mandado asesinar. Forman su propio sistema de gobierno y lo desconocen. La respuesta está ahí y me la dijeron en aquella ocasión que yo pregunté, ¿qué les impide hacer su propio país? Muy bien, que se respeten nuestros derechos, dijeron. Queremos convivir sanamente con los chavochis, me decían, creo que era el término. Mi hermano César me corregirá si me equivoqué. Chavochi, creo que me decía que era yo. O sea, generar, y perdón, seguro me equivoqué en la expresión, generar convivencia con todo México pluricultural.
que haya una dirección de asuntos indígenas, que haya representantes indígenas en los municipios, en los estados, y que sean respetados sus usos y costumbres para tener una convivencia armónica. No un mandar matar como hizo Estados Unidos con los indios pieles rojas o los cherokees y otros grupos más. Bueno, ahí la verdad es que no sé tanto de la historia de Estados Unidos. En ningún caso, sus sistemas, aquí viene la importancia de esto, normativos limitarán los derechos político-electorales de los y las ciudadanas en la elección de sus autoridades municipales. Ya está buscándose aquí que haya una congruencia y una sana armonía. No es nada más que diga el municipio, me tienen que hacer caso porque la fracción 3 dice que no te puedes salir del sistema municipal. Entonces contestará un indígena, bien, yo respeto la Constitución en ese aspecto, pero tú me estás respetando a mí, me estás dando la oportunidad de elegir a mis autoridades en asambleas o me estás queriendo venir a imponer a un jefe supremo, una jefa suprema. Si ese jefe o jefa suprema viene como resultado de nuestra elección comunitaria, lo aceptamos. Pero ¿qué crees? Aquí no le llamamos jefe o jefa suprema, aquí le llamamos fiscal, aquí le llamamos mayordomo, aquí le llamamos de otra forma. Esta es la revolución de las conciencias. O seguimos con lo que nos vinieron a imponer de que no se respeta la asamblea indígena e imponen a una figura llamada jefes supremos o gobernadores, que nada más surgen por hacer una asociación civil y por eso ya se autonombran gobernadores. A mí mismo me invitaron a ser secretario de una gobernatura y lo agradezco muchísimo en su momento, pero yo hice como Andrés Manuel cuando estaba en el PRI en Tabasco. Dije, ok, vamos a hacer asambleas a partir de esto y ahí que se ratifique mi nombramiento. No, Fausto, porque te lo van a quitar. Está bien, es la decisión de la comunidad. Y que quede de secretario alguien con la capacidad. O sea, si en la comunidad hay alguien con mi capacidad de hacer las actas de asamblea, de generar las actas de acuerdos y todo, adelante, que lo haga. Yo todavía me fui más allá y dije, y al que propongan, si no sabe lo que yo le enseño, estar dispuesto a ceder el poder que me dieron por dedazo a un poder que me dé una asamblea y una comunidad. Ahí es donde está la revolución de la conciencia. Invito a las jefas y jefes supremos que ya tienen un encargo, haya sido como haya sido, dijera Calderón, a que hagan las asambleas. Y de esas asambleas se ratifiquen ellos mismos. Pero si resulta que el pueblo elige a otro más, que no sean ustedes, también decidan, acepten con humildad la voluntad del pueblo. ¿Algún comentario que gusten dejar en grabación? Adelante, el micrófono está abierto antes de cerrar la sesión. Muy bien, no habiendo comentario, pasamos a la parte de comentarios fuera de grabación. Un segundito. Muy bien, una vez dado el tiempo para vertir comentarios dentro y fuera de grabación y agotado hoy el avance en el estudio del decreto del segundo artículo constitucional, nos vemos el día de mañana. Bendiciones.